Ok, por último vamos a ver algunas opciones de grises y pardos. Tenemos primero gris de paine. Esta es una mezcla de pigmentos. Básicamente es una mezcla de negro con azul. Es un gris frío, muy suavecito, o sea, no pinta mucho. Y bueno, también eso le gusta a los pintores, ¿no? Para las mezclas, o sea, ya saben, el negro igual es demasiado brusco, entonces poquito negro oscurece demasiado los colores. El gris de paine obviamente lo va a hacer más suave. Funciona bien, por supuesto, con los colores fríos, o sea, para oscurecer el azul, para oscurecer el violeta, para oscurecer los verdes. Les digo que es delgadito, es transparente, entonces para veladuras también funciona muy bien. Es un color muy popular y que sí, una vez puesto en la paleta uno le encuentra bastante utilidad. Luego tenemos los sombra. Este es sombra natural, tierra de sombra natural, y esta es tierra de sombra tostada. Colores muy resistentes, ¿no? En cuestión de duración, secan muy rápido. Entonces muchos pintores los utilizan para las bases. Al combinarlos con blanco da un gris cálido. Entonces sí, para una grisalla funcionan bastante bien. Se pueden dar, por supuesto, veladuras también con ellos. Son bastante transparentes. Tener cuidado porque pueden llegar a ser quebradizos si la capa de abajo no está bien seca o si tiene mucho aceite, ¿no? Ya saben la regla graso sobre magro. Estos colores son muy magros. Entonces ponerlos en capas superiores puede hacer que se cuarteen. O sea, si los vamos a utilizar para veladuras, y nada más tener cuidado de agregarles un poquito de aceite. Quizás yo prefiero usar más como otro tipo de tierras, por ejemplo el siena tostada mezclado con un poquito de azul para lograr un tono muy parecido al color sombra y utilizarlo para veladuras. Yo estos más bien los prefiero para trabajar las bases o no sé, por si igual la gente que pinta paisajes para pintar rocas, montañas, etcétera, bueno, son colores que funcionan bastante bien. Esta es tierra de Kassel. Básicamente es un sombra mezclada con negro. Nos da un gris no tan frío como el gris de paine o el negro marfil y no tan cálido como el sombra. Entonces, este tierra de Kassel también lo utilizan mucho los pintores para trabajar sus primeras capas, ¿no? Para una grisalla. Les digo, da un gris bastante neutral, bastante bonito. Este es negro carbón. Ahí vemos, nos da un gris un poquito más frío que la tierra de Kassel. Pero la ventaja es que es un poquito más transparente o menos cubriente que el negro marfil. O sea, el negro marfil, por supuesto, es como mucho más poderoso, mucho más intenso, mucho más negro. Entonces, sí, de repente algunos pintores prefieren utilizar este negro carbón, que les digo, es un poquito más suave. No es tan brusco, no oscurece tanto, tan rápido. Lo vemos también, es un poquito más frío que el negro marfil. Y por último, este es un color que le llaman negro cromático. En realidad es una mezcla de verde talo y rosa quinacridona, pero el fabricante te lo vende así ya mezclado. Este generalmente lo usa la gente que no le gusta usar negro en su paleta, ¿no? Que dicen, no, es que a mí no me gusta agregar negro porque agrisa, etcétera, ¿no? Bueno, pues, razones tendrán para no utilizar negro, y entonces compran este negro cromático, que les digo, al final es una mezcla de verde con rojo y da un gris como un poquito más violáceo. Vamos, pero esto de que no se come a los colores, pues es obviamente un mito. O sea, aquí está combinado con un poquito de amarillo limón.
Tiende un poquito más hacia el violeta, entonces es un poquito más rojizo. Pero les digo, sí, cuando mezclamos un negro con un poquito de amarillo, pues nos da un color bastante similar. O sea, así como que uno diga, ay, es que se agrisa menos, pues no, realmente no. Es un poquito más violáceo, pero con una gotita de rojo podríamos lograr el mismo efecto. O sea, les digo, en realidad no considero que en cuestión de matiz sea algo así excepcional. Sí, quizás logra conservar un poquito el color, pero les digo, pues, en dado caso, si uno quiere conservar el color, pues le agrega color, ¿no?, a su mezcla y ya. Digo, aquí ya hasta me pasé. Pero les iba a decir, yo lo tengo porque es un color transparente. Realmente el efecto en cuestión de mezcla, les digo, no tiene nada de especial. Yo lo tengo para dar veladuras porque es un negro bastante transparente, pero les digo, es una mezcla de verde talo amarillo y rosa quinacridona, entonces también lo podríamos fabricar muy fácilmente. Y de hecho, si nosotros lo fabricamos, pues obviamente vamos a tener control, ¿no?, si lo queremos más verdoso o lo queremos más rojizo. Pero bueno, ese es el negro cromático.